¿Qué aprendemos en el libro de Job acerca del papel de Dios como apoyo que infunde fuerza al ser humano? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura a ese libro en voz alta. Entre los libros sapienciales de la Biblia tenemos este de Job, que no se conforma con presentar las virtudes de una sabiduría cuyos criterios pueden ser más o menos independientes de la ley. Mucho más que eso. El libro de Job parecería constituir un asalto directo contra uno de los conceptos más esenciales de la ley, la idea de que la bendición y maldición, el bienestar y el sufrimiento fluyen directamente de la obediencia y desobediencia de los mandamientos. Una espiritualidad bíblica equilibrada nos exige contender con Job y asimilar su instrucción. Empezamos con las quejas de Job en el capítulo 31. Pacté solemnemente con mis ojos que nunca me fijaría en una menor. Pero, ¿qué es lo que me asigna Dios desde lo alto? ¿Cuál mi heredad desde las alturas? ¿No es entonces para los perversos la desdicha, la desgracia para los que actúan con maldad? ¿Es que Él no ve cómo me comporto ni considera cada una de mis acciones? Juro que jamás he procedido con engaño, ni me he precipitado a cometer una traición. Que me pese Dios con báscula de justicia y se entere de mi inocencia. Juro que jamás se ha torcido mi paso de la senda, ni siguió mis ojos mi imaginación, ni tampoco mi mano. Si miento, que otro coma lo que yo siembro, que me arranquen de raíz mis olivos. Juro que jamás me he dejado seducir por una mujer, ni me he puesto a espiar a la puerta de mi compañero. Si miento, que jadee con otro mi esposa, que sobre ella sean otros los que se tienden. Por cuanto comportarme así habría sido una infamia, una maldad digna de castigar. Por cuanto eso es fuego del infierno que devora, que me arrancaría de cuajo todo lo que he ganado. Juro que no he abusado de mi esclavo, ni tiene mi esclava nada de que acusarme. En ese caso, ¿qué haría yo? Porque Dios se levantaría y cuando me castigase, ¿qué podría yo objetar? ¿Acaso no nos hizo Dios de igual manera en el útero y en el vientre materno puso Él a cada cual? Juro que no he reducido el salario de los pobres, ni he hecho desesperar a la viuda, ni he comido mi ración a solas sin que comiera también conmigo el huérfano. Porque desde mi juventud me comporté como un padre y desde que nací mi conducta ha sido ejemplar. Juro que no es por culpa mía que perezca nadie desnudo y que haya pobres que no tienen ni siquiera una manta. Juro que no soy yo a quien ellos bendicen, faltándoles la lana de una oveja con que abrigarse. Juro que no soy yo el que azota al huérfano viéndolo yo y guardándome el auxilio a cal y canto. Si miento, que se me caiga el brazo del hombro, que se me parta en dos como una caña. Porque he tenido miedo de las desgracias que vienen de Dios, que no hay quien sea capaz de resistir. Juro que no he puesto en el oro mi confianza, ni jamás he dicho al oro puro, de ti sí que me fío. Juro que lo que me hace feliz no es acumular riquezas, ni es rapaz mi mano con todo cuanto está al alcance. Juro que no he adorado al sol por cuanto da luz, ni a la luna por su hermoso deambular, ni me he dejado engañar la mente en secreto para hacerles un gesto devoto. Esto también sería una maldad digna de castigar, por cuanto habría negado yo así al Dios soberano. Juro que no me hace feliz la desgracia de mi enemigo, ni me animo porque le vaya mal, ni he entregado mi boca a pecar contra él, maldiciéndolo pidiendo su alma. Juró que no han exclamado ante mi tienda ¿qué no daría uno por hartarse de su carne? Ni hay forastero que pase la noche a la intemperie por cuanto abro la puerta al que está de paso. Juro que no me refugio en la excusa de mi humanidad, disimulando para mis adentros mi maldad, asustado porque son muchos y por lo que dirán mis parientes para echarme atrás, quedarme quieto y no salir a recibirlos. ¿Qué no daría yo porque me oigan? ¿Dónde hay que firmar para que la providencia me conteste y que alguien ponga por escrito mi causa? Juro que no me pesaría en las espaldas, lo luciría con orgullo como una corona,
puedo rendir cuenta de cada uno de mis pasos, me puedo acercar a él como si fuera un noble. Juro que no es por mi culpa que se espanta la tierra y cada uno de sus surcos derrama lágrimas. Juro que no soy yo quien devora sus fuerzas sin soltar plata y deja desolados a sus propietarios, porque en lugar de trigo produce cardos y en lugar de cebada malas hierbas. Fin de las palabras de Job. Entonces respondió así el Señor a Job: se acabó por fin el denunciar a la providencia. Que responda el que reprende a Dios. Y contestó así Job al Señor: tan efímero como soy, ¿es posible volver a ti? Con mi mano tapo mi boca. Yo he hablado y no volveré a contestar. Lo he repetido y nada más tengo que decir. Entonces respondió así el Señor a Job desde el huracán: vístete con galones como un militar, que ahora pregunto yo, y tú me enseñarás. ¿De verdad piensas anular tú mis juicios, condenarme a mí para reafirmar la justicia? Pero si tu brazo es como el de Dios y truenas tú con una voz como la suya, engálánate ahora de majestad y alteza y vístete de resplendor e imponencia. Haz irradiar las furias de tu cólera, percátate de todo aquel que se encumbra y aplástalo. Percátate de todo aquel que se encumbra y humíllalo. Machaca a los malvados bajo tu bota. Tápalos de polvo, todos a la vez, con la cara envuelta y bien tapada. Entonces hasta yo te alabaría, por cuanto serías capaz de salvarte a ti mismo. Pero observa tú el hipopótamo que yo he creado como te creé a ti, como las vacas come hierba. Mira la fuerza que tiene en los hombros y la potente musculatura de su pecho. Goza de un miembro como un árbol. Sus tendones y muslos bien coordinados. Sus huesos son tubos de bronce. Su esqueleto es como barras de hierro. Es el primero de los caminos en los caminos de Dios. Dios lo hizo, también puede acabar con él. Porque para él producen hierba las colinas, allí donde retozan los animales del campo. Habita entre los lotos, se oculta entre los juncos del marjal. Lo refrescan con su sombra los lotos y los chopos de la ribera. Míralo, se desborda el río y no huye. Se pasea tranquilo donde desemboca el Jordán. En los manantiales toma lo que quiere y resopla por narices que parecen cepos. Coge tú al monstruo marino con anzuelo, sujétale la lengua con una soga, ponle un bozal de juncos, clávale una espina en plena cara. ¿Piensas que te pediría misericordia de mil maneras, que te imploraría lastimeramente? ¿Que llegaría a un acuerdo contigo dejándote tomarlo como esclavo a perpetuidad? ¿Que podrías jugar con él como con un pajarito, que se dejaría atrapar para la diversión de tus hijas? Las cofradías de pescadores le rinden culto, los fenicios le presentan sacrificios. ¿Acaso le vas a llenar la piel de flechas o atravesarle la cabeza con arpón de ballenero? Atrévete a ponerle la mano, que te acordarás de la batalla y jamás querrás repetir la aventura. Entonces respondió así Job al Señor: sé que tú eres capaz de cualquier cosa y nada se escapa de tus planes. Dios dijo entonces: ¿quién es este que se esconde entre mis consejeros siendo él tan ignorante? Dice Job: porque hablé sin saber, cosas demasiado maravillosas para mí siendo yo ignorante. Escúchame, por favor, cuando hablo, cuando pregunto, hazme el favor de enseñarme. Y Dios dice: siempre había oído hablar de ti, pero ahora por fin te veo. Y Job: si es así, me desdigo de todo y me arrepiento hasta el polvo y la ceniza. Hemos llegado así al terreno árido y escabroso del sufrimiento de seres humanos que se saben, si no inocentes en un sentido absoluto ante la santidad de Dios, por lo menos no más culpables que cualquiera de los que en determinado momento viven vidas afortunadas y llenas de dicha. El libro de Job nos lleva a reconocer la durísima realidad de, aunque es natural y correcto alabar a Dios como justo, recto y equitativo, a la vez que paciente, amante y misericordioso, hay sufrimiento humano que resulta incomprensible en el sentido más absoluto de la palabra. Hay cosas que suceden que son de un horror y una injusticia que clama al cielo. ¿Qué se le puede decir, por poner un ejemplo? ¿Qué explicación
moral y espiritualmente aceptable del lugar de Dios en el universo ofrecerle, a una niña de 4 o 5 años violada brutalmente y contagiada con el virus del SIDA por alguien de su más absoluta confianza infantil en su entorno familiar? El libro de Job, sin embargo, no solo reconoce el agujero negro del horror y la injusticia de mucho sufrimiento humano, sino que rema furiosamente contra corriente para que antes de que nuestra frágil embarcación de la fe caiga por las cataratas, podamos rescatar algún lugar para la confianza en Dios. Como tantos otros libros de la Biblia, cuyo origen está en culturas orales, donde la escritura se utilizaba fundamentalmente como ayuda a la memoria para recitar en voz alta, el libro de Job solo se puede entender plenamente leyéndolo todo de un tirón. Solo así caemos en la cuenta de la brutalidad de la machaconería con que se intenta convencer a Job que él es culpable de su propio dolor. Uno por uno los amigos de Job caen exhaustos por el camino en su ferviente y devoto empecinamiento por predicarle el Evangelio de que su sufrimiento es fiel reflejo de su maldad delante de Dios. Pero siempre que uno deja la palabra, aparece otro más para tomar el relevo con la esperanza de hundir a Job en la desazón del reconocimiento de que Dios es justo y por tanto él, Job, perverso e inmoral. La vejación y tortura psicológica a que se ve sometido Job es, sin duda alguna, peor que la propia enfermedad que padece y la tragedia familiar que le ha sobrevenido. El inicio del libro, de hecho, carga las tintas con un planteamiento tan inaceptable que capta nuestra atención, haciendo sonar todas las alarmas de la sensibilidad moral para alertarnos al juego sucio que hay entre manos en el argumento del libro y en la argumentación de sus amigos. Allí, el autor nos plantea que todo el sufrimiento de Job ni siquiera vaya con él, que él no debería tomárselo como algo personal. Es sencillamente que Dios y Satanás han echado una apuesta que ninguno de los dos quiere perder sobre cuál será su reacción si lo someten a tortura. A continuación, la reacción inicial de Job es de un victimismo supino. El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. El problema con esta actitud es que pretendiendo ser piadosa y adoradora de Dios, parte de una concepción de Dios inaceptable, como un soberano que no siente ni comparte nuestro dolor. Ese Dios es como las leyes de los hombres, donde a veces, siguiendo estrictamente la letra, se cometen injusticias, porque era imposible que los legisladores contemplaran la excepcionalidad de las circunstancias de cada uno en particular. Lejana e impersonal, la ley está hecha así. El perjuicio puntual que pueda ocasionar sus severidades es desafortunado, pero esa imparcialidad mecánica y fría y distante es a la vez la que nos ofrece a los demás garantías de que no se torcerá a capricho. Un Dios concebido así, a escala humana, que no es más que una proyección hasta el infinito de las arbitrariedades que sufrimos con nuestras leyes humanas, puede satisfacer cierto tipo de inquietudes intelectuales como perfección y soberanía abstracta. Pero dista mucho de ser el Dios que interactúa con los personajes bíblicos. Y cuando Job expresa esa sumisión piadosa ante los caprichos inexplicables de su sufrimiento, se está conformando con un Dios que es mucho menos que el Dios de la Biblia. Su esposa parece un poco más lúcida, desde luego mucho más respondona. Ella le anima a maldecir a Dios y morir en un último acto de dignidad humana. Ella entiende que no es necesario que Job siga sufriendo, que puede renegar de ese Dios despiadado y, padeciendo una muerte fulminante por su osadía, al menos librarse de una vida gobernada tan injusta y caprichosamente. Esa muerte de Job constituiría entonces un último reproche imborrable de esta perra existencia humana y de su Dios. La religiosidad de Job lo lleva a reaccionar violentamente contra el consejo de su esposa, pero sus palabras le han hecho reaccionar. Y así, poco a poco, empieza a dar voz a sus quejas.
Su lenguaje se torna cada vez menos conformista y pasivo, menos piadoso, cada vez más exigente de que Dios, el Dios verdadero, el de la Biblia, el que padece y sufre nuestro dolor como suyo propio, escuche la acusación que le eleva un hombre justo. Y así llegamos a estas quejas representativas del capítulo 31. Luego ese botón de muestra de la respuesta de Dios en Job 40 y parte del desenlace de la historia en Job 42. Siguiendo el ejemplo de sinceridad bíblica que nos traza este libro, creo que cada persona tiene que decidir por su propia cuenta si le parecen satisfactorios la respuesta divina y el desenlace en esa conversación final entre Dios y Job. De momento, lo que sí podemos observar es que el efecto de la rebeldía de Job, al exigir que Dios escuche sus quejas y agravios, no es el que imaginaba su esposa. Dios no mata a Job. Al contrario, parece haber asimilado asombrosamente bien el tono desafiante, casi insultante de las palabras de Job, hasta tal punto de dignarse a responder. Habíamos visto en nuestro primer tema de este capítulo, basado en el Salmo 22, que Dios es un excelente escuchador de nuestras lamentaciones. Pero algunas quejas y algunas interrogantes no solo requieren que se escuchen, sino que también exigen una respuesta. Que luego la respuesta sea enteramente de nuestro agrado es quizá otra cosa. El caso es recibir alguna indicación de acuso o de recibo de las quejas planteadas. El hecho de que Dios considere necesario dar explicaciones a Job, aunque esas explicaciones sean sencillamente la reafirmación de su poder divino sobre todas las cosas, indica que la acusación de Job tiene mérito, que ha hecho mella. Y la respuesta final de Job indica que el discurso de Dios le ha tocado donde seguramente él menos se lo esperaba. La respuesta de Dios nada ha argumentado en defensa del trato vejatorio a que ha sometido a Job. Al contrario, al evadir la cuestión parece estar dándole la razón. Job antes solo sabía de Dios por lo que le habían contado, pero ahora le ha visto en persona. Quizá esto lo sabrá... Y esto lo sabrá Job, como supongo que yo nunca lo sabré. Quizá esto lo sabrá Job, como supongo que yo nunca lo sabré. Bien merecen la pena sufrimientos como estos con tal de por fin alcanzar a ver a Dios, o alcanzar a ser vistos y escuchados personalmente por Dios desde su trono, si seguimos la traducción novedosa que he propuesto en estas páginas. Los escritos bíblicos exploran una segunda posibilidad para explicar el sufrimiento inmerecido de personas justas. La figura del siervo sufriente de Dios, que exploran de diversas maneras los capítulos 40 a 55 de Isaías, sugiere que pueda haber un valor redentor de otros en el sufrimiento exagerado que padece el pueblo judío. Volveremos en otra presentación más adelante a esta figura del siervo sufriente de Dios. La idea de que el pueblo judío carga sobre sus hombros con las culpas y castigos ajenos se cristaliza ya en el libro de Isaías, en la idea de un individuo cuyo sufrimiento tiene ese efecto. Algunos de estos versículos de Isaías describen entonces aquel individuo excepcionalmente justo y a la vez sufridor inocente de grandes dolores e injusticias que purga así el pecado de sus semejantes. De ahí a interpretar la cruz de Jesús, el sufrimiento injusto de un inocente donde los haya, como un sufrimiento redentor que quita el pecado del mundo, es un paso natural. Pero los autores del Nuevo Testamento, a la vez que consideran único y especialísimo el caso de Jesús, entienden que padecimientos como los de Pablo en la predicación del Evangelio a los gentiles, o la multitud de mártires que menciona el Apocalipsis, contribuyen a la victoria final de Cristo y por tanto contribuyen también a limpiar de pecado el mundo. En cualquier caso, tanto con referencia al pueblo judío, según Isaías, como a Jesús, como a los cristianos que padecen la enemistad del mundo, a veces hasta la muerte,
Está claro que el sufrimiento de los inocentes solo puede tener ese valor redentor cuando se padece sin devolver mal por mal, sin responder a violencia con violencia. Seguramente tendremos también oportunidad más adelante para volver a explorar esta idea, esta condición sine qua non para que el sufrimiento de los inocentes sea de verdad redentor. Y por último, la Biblia explora una tercera vía para entender el sufrimiento inocente. Ya vimos en la lección sobre la caída que el pecado se manifiesta en toda su brutal perversión como pecado por el hecho de que genera víctimas inocentes. Si todos somos pecadores, es en gran medida porque en nuestra inocencia primordial primero hemos sido víctimas del pecado de otros, lo cual ha retorcido y embrutecido nuestro corazón. Y con este pensamiento abandonamos ahora el libro de Job. En nuestra próxima presentación veremos algunos textos del Evangelio de Juan y de la carta de Pablo a los Corintios. Hasta pronto.